Buenos días, Dios les bendiga. Vamos en esta mañana a darle gracias a ese Dios grande, maravilloso y misericordioso que nos regala cada día la vida, que nos regala cada día la salud, por su amor y por su misericordia. Buen Dios, Padre misericordioso, Rey eterno, en esta mañana, Dios, te damos gracias, Padre celestial, por permitirnos, Señor, comenzar una nueva semana, Señor. Una semana en la que depositamos nuestra confianza en ti, precioso Jesús, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Tú guardas nuestras vidas, nuestras familias, Padre Celestial. Exaltamos tu precioso nombre, Señor, y te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, que tu Espíritu Santo siempre sea ese guía para nuestras vidas, Dios. Exalto y glorifico tu precioso nombre en esta mañana y te doy gracias por la palabra que tú nos das cada día, Señor, ese alimento que nosotros necesitamos, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te doy gracias. Amén y amén. Vamos a hablar hoy en esta mañana de dos maneras de morir. Y la primera de ellas que vamos a ver es morir en pecado. Lo vemos en Primera de Crónicas 10, capítulo 10, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Nosotros conocemos muy bien la historia de Saúl. Sabemos que fue el primer rey que tuvo Israel. De hecho, fue escogido por Dios, fue ungido por el profeta Samuel. Pero la Biblia nos recalca que Saúl, aún después de haber sido elegido por Dios, él murió en su rebelión y en su pecado. De hecho, sabemos que la palabra resalta ahí esa palabra rebelión. Y rebelarse es ir en contra de lo que Dios te pide que hagas. Saúl en un momento de su vida se fue en contra, totalmente en contra de lo que Dios le había pedido que hiciera. Dios tenía un propósito con él y Saúl se desvió de ese propósito. De hecho, se rebeló contra ese propósito que Dios tenía con su vida. Cuando uno se rebela contra los propósitos de Dios, acarrea consecuencias muy graves para su vida. Otra palabra que es clave ahí es que prevaricó. Y esta palabra prevaricar significa faltar conscientemente a los deberes de su cargo o tomar decisiones sin contar con la autoridad. En este caso sabemos que Saúl no contó con la autoridad de Dios. De hecho, él actuó en sus caprichos humanos. Lo hizo conscientemente porque el ser humano cuando rechaza a Dios lo hace conscientemente porque sabemos que Dios nos creó con una conciencia. Entonces no podemos decir que Saúl no sabía lo que estaba haciendo. Por eso nosotros no podemos decir que cuando estamos pecando, que cuando nos estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, no sabemos lo que estamos haciendo. Porque esas faltas que nosotros hacemos son conscientemente. Y vemos algo que también sucede en nuestras vidas. Saúl en un momento de su vida desconfió de la voluntad de Dios, desconfió de esa voluntad divina. Cuando nosotros desconfiamos de la voluntad de Dios, tendemos a depositar nuestra confianza ¿en qué? En muchas cosas externas. En este caso vemos como Saúl, teniendo a Dios como guía, teniendo al profeta Samuel que le daba palabra de Dios, va a consultar a una divina. Y es triste porque es eso lo que nosotros muchas veces hacemos. Sabiendo que es ese Dios el que está esperando que nosotros vamos delante de Él a pedirle una respuesta, a pedirle dirección para nuestras vidas. Nosotros muchas veces depositamos nuestra confianza en cosas externas. No las voy a mencionar porque nosotros sabemos, como seres humanos, nosotros cada uno sabemos en qué muchas veces nosotros depositamos nuestra confianza y nos olvidamos de Dios. Algo que también le pasó a Saúl fue que no consultó a Jehová, lo estábamos hablando. Cuando uno no pide esa dirección de Dios y esa guía, uno toma decisiones que le traen consecuencias graves para su vida. De hecho,
A todos muchas veces nos ha pasado que no consultamos a Dios, y tomamos decisiones sin contar con Él y cómo nos va. Mal, ¿cierto? Y cuando uno no consulta a Dios, cuando uno no confía en Dios, cuando uno se rebela contra Dios, esto le acarrea a uno consecuencias. Y esas consecuencias las vamos a mirar. En el rey Saúl sucedió algo, que las bendiciones que Dios tenía para él se las quitó y se las dio ¿a quién? A David. Muchas veces cuando nosotros no consultamos a Dios, cuando nosotros tomamos decisiones sin contar a Dios, cuando nosotros rechazamos ese plan de Dios, dice que las bendiciones que Él tiene para nosotros tristemente nos van a ser quitadas, no porque Él quiera, es porque nosotros mismos las rechazamos y se las van a dar a otros. También algo que sucedió en Saúl fue que tuvo una muerte sin perdón para una eternidad de remordimientos y lejos de la presencia de Dios. Entonces morir en pecado, ¿qué hace? Que nosotros perdamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros y morir a una muerte eterna separados de Dios. La segunda manera de morir es morir en el Señor o morir en la fe. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, morir en el Señor ya cambia totalmente la panorámica. Dice, nosotros morimos, el que muere en el Señor muere ¿qué? En una paz, en una seguridad de una vida eterna. Miren cómo Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Esto no quiere decir que yo vaya a tener el control de mi vida y vaya en cualquier momento a decidir cuándo voy a morir, porque sabemos que eso es potestativo de Dios. Tristemente muchas personas en su vida toman decisiones de acabar con su vida. Pero aquí estamos hablando de algo muy diferente. Dios es el que tiene el control, Dios es el que decide cuándo me llama, Dios es el que decide cuándo toma mi vida. Y ahí ya resaltan en el capítulo 13 de Apocalipsis, 13, una palabra muy especial. Dice, bienaventurados. Aunque esto suene raro y desconcertante, Dios dice que esta es una muerte feliz. ¿Y por qué feliz? Nosotros lo sabemos, porque nosotros vamos a despertar un día en la presencia del Señor. No morimos, sino que ¿qué? Dormimos para despertar ¿a dónde? En el cielo. Vamos ahora a lo que nos dice el Espíritu Santo acá en este mismo capítulo 14, versículo 13. Dice que descansaremos ¿de qué? De nuestros trabajos, que moriremos en plena seguridad de ser libres de un juicio eterno. Nosotros sí tendremos que comparecer ante nuestro Dios, ¿cierto? Dice que toda rodilla se doblará delante de Dios y todos estaremos ante el trono, pero ¿qué va a ser la diferencia? Que aquellos que hicieron malas obras, aquellos que rechazaron a Dios, van a ser desechados, van a ser rechazados. Aquellos van a tener una muerte eterna, sí, separados de la presencia de Dios, pero nosotros seremos recompensados por nuestras buenas obras. Y digo nosotros porque nosotros tenemos que estar seguros de cuál va a ser nuestro fin. Hay personas que uno muchas veces les pregunta, si usted se muere, ¿está consciente de que será salvo? Y muchas personas dudan. Pero nosotros no es así, nosotros estamos conscientes de que si morimos hoy, nos vamos ¿para dónde? Para el cielo. Y vamos a ver a qué debemos hacer nosotros para morir en el Señor. Dice la palabra de Dios que lo primero que nosotros debemos hacer es creer en Jesús. Juan 3:16 dice muy claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo
Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Entonces cree en Jesús, porque creer en Jesús, ¿qué hace? Creer en Jesús nos abre la puerta al paraíso eterno, al paraíso de Dios. Entonces reflexionemos en esto, hermanos, en estas dos maneras de morir. Usted y yo no podemos decidir cuándo vamos a morir, no podemos decidir de qué manera vamos a morir, pero sí podemos decidir qué será después de nuestra muerte. Si moriremos para una vida eterna en presencia del Señor, para adorarle por la eternidad, o si morimos apartados de Él en pecado, para una separación eterna de Él. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor Jesús. Señor, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra, Señor, hasta nuestro interior, como lo dice ella, hasta el tuétano, hasta los huesos, Señor. Tu palabra, Señor, nos instruye cada día, Señor. Tu palabra nos exhorta, Dios. Y nos habla hoy de esas dos maneras de morir, Dios. Nosotros en nuestra vida podemos elegir, Padre Celestial. Si morimos en pecado, si morimos apartados de ti, sabemos que nos espera una eternidad separados de ti, Padre Celestial. Pero por el contrario, si morimos en ti, Señor, si morimos en fe, vamos a vivir eternamente en tu presencia, Señor, adorándote por la eternidad, Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra, Señor Jesús, y te pido que haga la obra en nuestros corazones, Dios. Bendice a mis hermanos, bendice a todo aquel que escuche esta pequeña porción de la palabra, Señor, y guíanos, Señor, a cada día tomar buenas decisiones, Padre Celestial. Guíanos a cada día confiar en ti, precioso Jesús. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.